Espero que estén todos bien. Alabamos y bendecimos al Señor y les saludamos con un gran abrazo a todos los que nos escuchan en este podcast en que queremos nuevamente transmitir, conversar algo interesante para ustedes y también para nosotros, ¿ya? Alabamos al Señor también y queremos pedirle dirección a Él. Amado Padre, muchas gracias porque eres bueno, porque tú siempre estás presente, Señor, en toda nuestra vida, en todas las cosas. En realidad tú estás presente en todas partes, Señor, pero recuerda, sí, Señor, que hay un pueblo, hay una iglesia que te ama, que te alaba, te adora, y creemos todas las cosas que fueron escritas en tu libro, que es la Biblia, la palabra tuya, Dios eterno. Muchas gracias te damos y dirígenos en esta conversación en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, así sea. Muy bien, queremos presentarles hoy un tema muy lindo, muy bueno, por lo menos para mí y para nuestro hermano, que es el libro, ¿ya? El libro, así genéricamente hablando, porque ¿qué es un libro? Bueno, un libro es algo que nos transmite un mensaje, ¿verdad? Los libros nos transmiten los pensamientos del autor y sabemos que libros hay muchos, pero también queremos hablar también de un libro muy especial. Paz del Señor, hermanos. Como decía el pastor, vamos a hablar sobre el libro o sobre los libros. Y para comenzar quiero hablar del siguiente tema. Al pueblo hebreo se le conoció como el pueblo del libro. Esto por fundamentar su vida social, política y religiosa en el libro que conocemos como la Biblia. Para ser más exactos, en su momento fue el libro que contenía los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá. Con el pasar del tiempo también conformó la Biblia lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, con los libros históricos de los profetas y libros poéticos, la Tanaj. El pueblo del libro, que con el pasar del tiempo se ha ido apartando de esa cercanía a las Sagradas Escrituras. El caso es que con el pasar de los años y con la vida de Jesús en Israel y su maravillosa obra de redención con su muerte y resurrección que trae salvación a todo aquel que en él cree, tenemos aquellos que le amamos alrededor de todo el mundo la posibilidad de entender lo que Dios quiere para nosotros por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia. Hoy tenemos en nuestras manos, ya sea en dispositivos electrónicos o en papel, la Biblia compuesta por 66 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, por deseo de Dios que nos permite conocerlos. Juan capítulo 21, versículo 24 dice: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hay muchas cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra y no están escritos en libros. Pero lo que hoy existe ha sido escrito para que por medio de ella conozcamos el maravilloso Dios, Creador y Salvador. En la vida cotidiana en la época de Jesús, el pueblo escribía en tablillas de madera recubiertas con cera, como podemos ver en Lucas 1, 62 y 63, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, indicó el nombre de este último. Dice así: Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En aquella época los libros se escribían en papiros, un material de escritura que se originó en Egipto. Los rollos de papiro era un artículo importante de exportación y que los egipcios lo intercambiaban por madera de cedro en el puerto fenicio de Jebal, y desde aquí los fenicios lo llevaban a todas partes del mundo mediterráneo. Los griegos deformaron el nombre Jebal y lo llamaron Biblos, y como recibían de esa ciudad el material para escribir, llamaron biblos tanto a dicho material como a los rollos hechos de él. Esta palabra se introdujo en el castellano a través del latín y derivó en la palabra Biblia, el libro de los libros. El material se extraía de la planta llamado papiro. Se extraía el tallo y de varios se hacían capas que se pegaban y prensaban y luego, al estar secas, se alisaban con piedra pómez. Si alguien escribía, por ejemplo, una carta o algún mensaje corto, normalmente bastaba una hoja de papiro. Pero para otras cosas como libros o cartas más extensas, necesitaban un rollo en el que se pegaban varias hojas de papiro, haciendo un rollo largo de una sola pieza. Comúnmente estos rollos medían unos 10 metros y en ellos se escribían solo por una cara, la parte lisa de ella. Pero también existen algunos casos en que se escribían por ambos lados, como el libro que vio Juan en Apocalipsis 5.1. Dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Otra forma en que se hacían libros era en pergaminos. Los manuscritos más famosos y mejor conservados del Nuevo Testamento están escritos en pergaminos. Estos eran fabricados con el cuero de cabritos, ovejas, vacunos y antílopes. Los cueros eran curtidos con cal, se limpiaban, luego eran raspados, se alisaban y se extendían sobre un armazón. Este era el mismo proceso que utilizaban para curtir cueros en general en la antigüedad, pero los de la ciudad de Pérgamo se especializaron en ello durante el siglo II a.C. y por eso se utiliza el término pergamino en castellano, por el nombre de dicha ciudad. Un manuscrito en pergamino era llamado por los griegos diptera, que significa pedazo de cuero, y los romanos le daban el nombre de membrana, palabra latina transliterada al griego que usa Pablo en 2 Timoteo 4:13. Dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. La importancia de los libros para algunas personas como Pablo era tan grande que si leemos el contexto del versículo anterior en el capítulo 4, desde el versículo 6 en adelante de la segunda carta a Timoteo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. En uno de los momentos de mayor desamparo, Pablo pidió que le llevaran su capote, es decir, un abrigo para cubrirse en las frías celdas de la cárcel en que se encontraba, y sus libros, sus preciados libros. Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo, cuando escribía sus cartas, muchas de ellas se reescribían y se enviaban a otras iglesias y a hermanos repartidos en otras ciudades. Con el pasar del tiempo, los más cercanos a Pablo, es decir, miembros de la iglesia primitiva, tomaron sus cartas y las fueron reproduciendo para que quedaran copias de estas. Probablemente Pablo no buscaba que se mantuvieran en el tiempo sus cartas y se convirtieran en los libros que hoy conocemos, puesto que él mismo pensaba que el Señor pronto venía a llevarse a los suyos. Pero sí era el plan del Eterno que sus cartas conformaran la Biblia que tantas vidas ha cambiado de muerte a vida. Lo importante es que hasta hoy tenemos los escritos en nuestro libro de los libros, y nuestro diario vivir debe estar acompañado del mensaje bíblico, de leer y releer, de escudriñar, de estudiar la Biblia, para que aquel apelativo de el pueblo del libro sea un calificativo verdadero, que nuestra regla de fe y conducta sea realmente dirigida por la Biblia. Como explicaba nuestro hermano, una introducción, digamos, magistral, la veo yo, haciendo un recorrido por lo que es el libro de los libros, la Biblia, pero el concepto libro así es bien también genérico. ¿Qué es un libro? ¿Cómo definimos un libro? Por supuesto que guardándonos, reservándonos el concepto de que la Biblia es un libro maravilloso, es el libro sagrado de Dios, aunque la Biblia ha sido atacada, pero a través de los siglos, por muchos, siempre le digo yo, intelectualoides que tienen un tremendo problema con Dios y que persiguen la Biblia, y hay países en que la Biblia está totalmente prohibida. ¿Y por qué? Porque dicen que es un libro, un mito. ¿Y por qué no persiguen a los que leen Blancanieves, a los que leen, por ejemplo, los demás libros de cuentos y ficción, sino que persiguen la Biblia? Es porque le temen. Temen mucho al resultado de la Biblia en la humanidad, porque en los países, las naciones en que se fundamentaron en la palabra del Señor, con gente que amaba la Biblia, que leía la Biblia, que era afín a la Escritura,
se formaron familias muy fuertes, familias bastante honrosas, honorables, países fuertes que alcanzaron un gran desarrollo económico. Y no olvidemos también de que supuestamente los autores de la Biblia, que no lo son, la Iglesia Católica Romana, no son autores de la Biblia la formó el Espíritu Santo, y cuando la Biblia se terminó, la Iglesia Católica no existía, porque la Iglesia Católica empezó a desarrollarse alrededor del año 320, 325, en los tiempos de Constantino. Ahí recién apareció el catolicismo romano, como lo conocemos, con sus altares, sus dogmas parabíblicos o extrabíblicos o antibíblicos también. Pero como les decía, genéricamente un libro trae un mensaje. El concepto libro, entonces, lo vamos a ver. ¿Qué es un libro? La definición de la RAE es conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen. 2. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte. Claro, estamos en los tiempos del internet, ¿cierto? Cada una de ciertas partes principales que suelen dividirse las obras científicas o literarias y los códigos y leyes de gran extensión. Ahora vamos a ir a la parte digamos personal o subjetiva o tal vez objetiva. ¿Qué tiene de bueno un libro? Primero, saber elegir un buen autor, si es que somos entendidos en autores, en literatos, en escritores, nacionalidad, cuál es el propósito del libro. Pero ¿saben qué? Lo lindo que un libro, yo descubrí desde muy niño lo que era, me fascinaba la lectura, porque a mí, por lo menos cuando era un niño, leía un libro y se me desarrollaba la imaginación. En la medida que iba leyendo las líneas, me iba imaginando las cosas. Así como me contaba un cuento, yo tengo una hermana que todavía vive y me recuerdo que me contaba cuentos, y el cuento terminaba y pasó por un zapatito roto, decía, para que mañana le cuente otro. Y uno siempre, no, yo quiero otro, pero no, mi hermana sí era como bien cumplidor en eso. Y uno se imaginaba cuando le contaba un cuento, entonces uno se regocijaba con la imaginación que tenía, la imaginería infantil en este caso, que me hacía ver figuras. Cuando vamos creciendo, los libros transportan, los libros me hicieron conocer la profundidad del mar, por ejemplo. Los libros me han hecho conocer, a lo mejor, elevarme hacia la galaxia, hacia las estrellas. Los libros me han transportado a lo que es el microcosmos, a ir al mundo más pequeño, a los microorganismos, y más allá. Aún conocemos los átomos por la definición que se le da en los libros. Hemos conocido personas, el alma de las personas, hemos podido ver los sufrimientos de las personas a través de libros. Mire, yo le podría nombrar, pero me quedaría corto. Y sabe, ocurre un fenómeno un tanto extraño. Cuando uno ve una película, va perdiendo la imaginación. No así cuando uno lee un libro. A mí me ocurrió un fenómeno por ahí, les cuento, en el año 76, sí, yo leí el libro El Exorcista. Y cuando leí el libro El Exorcista, me provocó emociones negativas. Yo no conocía al Señor Jesucristo y lo leí en una casa en Arica. Estaba a las 3 de la tarde, más o menos 4 de la tarde solo, y empecé a leer el libro, y en realidad me vino una especie de temor, de miedo sobrenatural. ¿Por qué? Porque me empecé a imaginar, y cuando vi la película no me causó tanto impacto. Eso indica que a veces la imaginación nuestra es mucho mejor de lo que nosotros mismos nos creemos. Para eso sirven los libros. Entonces, nosotros abogamos porque los discípulos del Señor, las personas, puedan leer, porque leer te facilita el lenguaje, te facilita la imaginación y se te arregla la ortografía. Entonces, cuando la gente lee bastante, empieza a conocer palabras que para la persona que lee son bastante comunes, y las personas que te escuchan, que no son muy buenas para leer, dicen, esa palabra yo no la entiendo, no la conozco. Pero las palabras fluyen solas cuando leemos mucho. Eso tiene de exquisito un libro, ¿ya?
Y aquí hay algo maravilloso que hay, por ejemplo, ahí en el Salmo 139, en el versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos. Le habla a Dios, el escritor. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y luego dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea, qué maravilla cuando el escritor, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, dice: en tu libro estaban escritas. O sea, que podemos hablar nosotros, porque este salmo lo escribió David, el amado de Dios David, inspirado por el Espíritu de Dios, nos da a conocer de que Dios tiene libros, tal vez no en el formato que nosotros creemos acá en la tierra, sino que a la manera de Dios, pero Dios planifica y escribe las cosas. O sea, Dios diseña. Por eso que los mejores diseños humanos son cuando primero se hace un dibujo, cuando primero se hace, aunque Dios no necesita nada de eso, pero nos transmite la palabra de Dios, la escritura acá, un plan escrito. También la palabra del Señor nos indica que en el juicio final dice: y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que Dios tiene libros. Algunos dirán: no, es que Dios no tiene libros como nosotros los conocemos, sino que tiene discos duros, tiene electrónica. Yo creo que Dios va más allá de la electrónica, más allá de la computación. Dios tiene algo mucho más maravilloso. Pero Dios sí tiene libros, y el gran libro es la Biblia, la palabra del Señor. Yo les podría enumerar autores, les podría enumerar libros que hemos leído, pero son muchos, son demasiados. De hecho, ahora mismo yo estoy empezando la lectura de otro libro que llegó a mis manos, y los libros te transfieren un mensaje y enriquecen la imaginación. Entonces, cuando yo leo la Biblia, me imagino la época, me imagino a esos hombres vestidos con otra forma, cruzando desiertos, algunos escapando, otros llevando un mensaje, pasando a lo mejor necesidades, pero felices y gozosos, que fueron los profetas de Dios. Y hay mucha gente, y hombres y mujeres de Dios, que no están escritos en la Biblia, porque si no tendría que haber, como leía nuestro hermano delante, que no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Pero hubieron profetas que Dios conoce, que están en la memoria de Dios y que están con el Señor hoy y que le sirvieron a Dios. Pero por eso nosotros tenemos y abogamos por tener una congregación hermana, que pertenecer a una congregación en donde todos los hermanos sean buenos para leer la Biblia. Porque leer la Biblia y esto también, dialogar con Dios, hablarle a Dios y permitir que nos hable la palabra, es algo maravilloso que enriquece, aparte de que nos va formando como hijos de Dios, nos va revelando las cosas divinas, nos hace sentido la palabra del Señor, más allá de lo que está escrito, nos transfiere los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios. Y le puedo decir lo único, que leer, sobre todo la Biblia, es maravilloso. Cuando fue el mes de la Biblia en septiembre, en algún video que está en este canal, hablamos sobre la Biblia y teníamos varias ediciones y versiones, y entre ellas estaba lo que es la Biblia en braille. Y al estudiar su origen, cómo se crea, sus distintas características, se hablaba del tema, o entrevistaban en algunos videos o en algunas entrevistas escritas también a personas ciegas, y hablaban de esta gran diferencia que tenía el poder ellos leer por sus propios medios, por el sistema braille en este caso, que era muy diferente a que alguien les leyera o escuchar un audio de la lectura de la Biblia. Encontraban que lo más maravilloso era que ellos mismos podían leer, porque ellos mismos decían les generaba otra sensación captada por los sentidos del tacto, pero que en su mente se transformaba también en otros pensamientos, porque normalmente el que lee y lee en voz alta para otro le va a dar algún tipo de entonación, su propia característica al texto.
pero ellos, al hacerlo por su propia iniciativa, tenían esta capacidad de, por sí mismos, desarrollar la imaginación, que algo que ellos leyeran les capturara más su atención y quedara más plasmado de forma más impactante en su cerebro. Entonces, esta capacidad y esta posibilidad que tenemos de leer, a veces lo tenemos de forma tan cotidiana de que aprendimos a leer hace muchos años, que lo vemos tan normal, pero cuando nos damos cuenta de que a través de la lectura podemos ir adquiriendo el conocimiento, y muchas veces eso es lo que hace la diferencia entre las personas. Yo no es que me considere un gran lector, pero sí alguien que le gusta leer, y no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que uno conversa y la otra persona que ha leído poco se siente a veces hasta incómodo sin saber de qué hablar, porque no ha adquirido ese conocimiento que a lo mejor es básico para uno, pero que la otra persona no sabe qué, porque dice, ¿cómo le puedo conversar? Porque voy a quedar de ignorante, probablemente dice. Entonces, lo que siempre abogamos en estos programas es que a usted no le pase. Que a usted no le pase quedar como, hoy qué voy a decir de tal tema que están hablando porque no tengo idea. Entendemos que hoy en día también existe la posibilidad de ver muchos videos, de escuchar cosas, pero lo que siempre decimos es que es también con la misma Biblia, que cada uno compruebe lo que dice tal libro, tal fuente que cita a alguien. Dice, en algún video a veces la gente dice, entonces la ciencia dice y explica tal cosa, en tal país hay tantas personas, busque esa información que supuestamente dicen y corrobórelo, para que usted mismo pueda ir a la fuente y decir, esto era realmente, y la otra persona lo enfocó de otra forma, o hasta inventó, porque hay gente que realmente inventa sus fuentes, pero usted tiene la posibilidad de leer y buscarla. También cuando nosotros leemos algún texto, por eso siempre es importante que usted tome nota. Estos videos quedan ahí, no es como la televisión antigua que no había forma de grabar, o la radio antigua, más difícil todavía, que no había la posibilidad de dejarlo en un computador, por ejemplo, el registro, y buscar nuevamente lo que uno quería. De hecho, hay mucha gente que a veces tiene recuerdos de televisión de hace años y dice, yo me acuerdo cuando vi tal programa o tal película, y luego no tiene idea qué nombre tiene, porque eso ocurría con la televisión. Pero hoy en día, cuando hacemos estos programas y que los subimos a internet y nombramos algún texto bíblico, algún versículo, usted corrobórelo. Usted tiene esa capacidad de hacerlo, de buscar y tomar su Biblia, buscar una Biblia en internet incluso, y comprobar si hemos dicho algo correcto, que la misma escritura hable directamente el Señor a usted, y que esto sea solamente un encarrilamiento, una dirección para que usted siga buscando en la escritura, y en general en cualquier libro, como le digo, en cualquier cosa que usted escuche, vea por ahí, pueda comprobarlo. Y esperamos que también de alguna forma haya un interés por leer de todo, pero como dijo alguien por ahí, si usted toma un libro, en este caso un libro secular, y empieza a leer y lleva un par de páginas y ese texto no lo atrapó, mejor lea otro, porque hay tantos libros para buscar, tantos libros por leer, que probablemente usted analice y diga, estoy perdiendo el tiempo leyendo tal libro, porque hay libros que ahora no valen la pena. Normalmente los libros actuales, los más famosos, sencillamente y sinceramente, como decíamos, hay opiniones subjetivas, muchos de ellos son basura, cosas que ni siquiera las escribe el autor que dice ser. O sea, hay muchos personajes famosillos que sacan libros, que son actores, cantantes, y la gente hoy los lee, sí, qué bonito, y muchas veces, si usted investiga lo mismo, ni siquiera lo han escrito ellos. Hay tanto por leer y hoy en día es tan fácil acceder a un libro. Si a lo mejor no tiene todavía el hábito de leer, busque algún libro que le atrape y se va a dar cuenta de lo bello que es el poder leer y desarrollar la imaginación, aprender nuevas palabras, encontrar conocimientos por sí mismo. También hay libros que, como decía nuestro hermano, no valen ni la tinta en la que se escribieron, ¿ya? Y otra cosa, cuando usted es bueno para leer, cuando usted tome el hábito de leer, se va a encontrar con que no ha leído nada en la vida. Por ejemplo, yo he leído muchos libros, verdaderamente he leído muchos libros a través de mi vida. Creo que desde niño yo aprendí a leer un poco escuchando a mis hermanos, mucho antes de entrar a primer año básico, porque yo nunca fui a kinder, menos a pre-kinder, ¿ya? Eso era solamente para la gente que disfrutó de una buena economía, como ya se nos terminó en Chile,
una buena economía que tuvimos durante casi 30 años. Apareció el kinder, el pre-kinder, y nos faltan las mentes envidiosas satánicas que echan a perder la economía de un país como destruyeron la economía de nuestro amado Chile. Yo entré leyendo al colegio, y nuestro hermano también, porque nuestro hermano que está acá es mi hijo, ¿ya? Pero eso no nos hace superiores, pero tal vez nos predispuso a leer mucho, ¿ya? Yo leía mucho las selecciones del Reader Digest cuando niño. Leía revistas que tal vez no eran para mi edad, que estaban prohibidas, pero yo las encontraba hurgueteando, buscando. Me gustaba leer de todo, leer diarios antiguos, diarios actuales. Fíjese que yo tenía alrededor de 11 años y me gustaba mucho leer las noticias en los diarios. Pero algo me ocurría, yo no sé, alguien me tendrá que dar una respuesta, un psicólogo por ahí. Yo siempre leía los diarios desde de la última etapa hacia adelante. O sea, como siempre yendo en contra de la corriente, pero repito, eso no nos hace especiales ni nos hace superiores, porque usted a cualquier edad puede empezar a leer. Empiece con libros pequeños, empiece con los libros típicos que le pedían a los jóvenes y a los niños leer en la década del 90, por lo menos, que salió a ver una cantidad de libros que si yo trato de nombrárselo en realidad no se me agolpan en la mente. Pero sí que la lectura estimula la imaginación positivamente. Por eso le digo, yo he recorrido caminos con los profetas. Yo he recorrido los desiertos de Judea. He pasado caminando por Samaria. ¿Ya? ¿Dónde? En mi imaginación. ¿Cuándo? Cuando leo la Biblia. Acompañé en su carrera huyendo al profeta Elías. Estuve en el vientre de un gran pez con el profeta Jonás. Estuve en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo, con Pedro, Juan y Jacobo. Estuve en la barca cuando Pedro caminó sobre las aguas. Vi a Jesús y pensaba que era un fantasma al verlo. Todas esas cosas las puedo compartir como si yo estuviese estado en el lugar. ¿Por qué? Porque leemos. Hay un aparato que es maravilloso, que es el celular, y que se usa muy mal, se desaprovecha tanto, ¿ya? Por ahí supe que al pastor Andrés hace un tiempo atrás le regalaron un aparatito, digamos una especie de, ¿cómo se llaman estos? Un lector de libros digitales. Un lector de libros digitales que tiene una letra maravillosa, tiene la luz precisa, y sería para mí pero maravilloso tener uno de esos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mi edad la vista se cansa tanto leer, y ahora como estoy pasando un pequeño trance momentáneo con la vista, que espero Dios mediante que ustedes puedan orar por mí para que me operen pronto, rehuyo la lectura. ¿Por qué? Porque me duele la cabeza, porque se me mueven las letras y se sobreponen, es decir, de pronto estoy leyendo en la misma congregación y tengo que hacer esfuerzos realmente, le digo, molestos para poder recuperar la visión, porque no solamente doble, sino que hasta triple estoy viendo al leer, ¿ya? Entonces, y eso me ha dificultado un poco, pero gracias a Dios tengo la imaginación intacta y de pronto estoy leyendo un texto bíblico y puedo repetirlo de memoria, aunque no lo vea claramente, porque he leído tanto la Biblia que también sé lo que dice, con los puntos y las comas correspondientes. ¿Por qué viene eso? Solamente por el hábito de leer. Leer es bueno. Por eso que el gran tema nuestro hoy es el libro. Y también aprovechamos de exaltar a este libro de los libros, que es la palabra escrita de Dios, la voz de nuestro Dios, los pensamientos de nuestro Dios maravilloso. Cuando usted lee un libro, está leyendo la mente del autor. Por ejemplo, al leer Los Miserables, estamos metidos en la mente de Víctor Hugo, ¿ya? Cuando leímos Los Últimos Días de Pompeya, al leer, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, estamos metidos en la mente de Emily Brontë. Por eso que, aunque usted vea que hay autores buenos, pero no tienen al Señor, y sea como sea, te transfieren algo. Por eso que cuando leemos la Biblia, estamos metidos en la mente, el corazón del profeta o del escribiente
y en realidad estamos un poquito participando de los pensamientos del Señor, ¿ya? De los pensamientos del Señor. Por eso que los libros que leemos tienen primero que cultivarnos, ser de bendición para nuestras vidas, ser de edificación. Y aunque a los jóvenes les digan que hay que leer libros de autores ateos que hablan de la evolución, que niegan la existencia de nuestro Dios y Creador, porque no quieren solamente, no porque no puedan o porque Dios no se dé a conocer, decirles que la Biblia es la suprema revelación divina. La suprema revelación divina. Y hay libros aparentemente cristianos que no valen la pena leer. Ahí está nuestra labor como conocedores de las cosas de Dios. Cuando usted vaya a leer un libro de fe, bueno, convérsenos, díganos qué libro es, porque nosotros hay muchos libros que hermanos bien intencionados se han puesto a leer y en realidad son libros nefastos contra la fe cristiana. Yo no le tengo temor a que los hermanos lean libros de un ateo, porque el ateo, por lo menos honesto, está declarando que él no cree en Dios o que odia a Dios, lo está declarando. Pero los escritores pseudo cristianos, ahí en ese caso nos están engañando, porque están apareciendo como mensajeros divinos, como grandes profetas, como la señora Mary Ellen Armond de White, que escribió El conflicto de los siglos y otros escritos más, y entre una de las cosas que tiene esta doctrina adventista, que ellos dicen que la señora Elena White le explicó que Adán fue juzgado por Dios en el año 1884. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Si la Biblia ya estaba terminada por el último libro que se escribe fue en el año 96 al 99 de nuestra era, es decir, hace 2000 años ya, 2000 años que se escribió. Entonces, por eso que es bueno, cuando usted lee un libro ateo, sepa que es ateo. Por lo menos a mí lo que me pasa, y no es por creerme algo ni por creernos algo, yo he leído hartos libros de ateos, pero no me afectan mi fe. Todo lo contrario, me hacen ver los grandes errores que ellos cometen, errores de apreciación, y a las finales el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Ellos están muertos espiritualmente, y aunque quisieran entender a Dios no lo van a poder entender, sino que solamente cuando hay una búsqueda sincera de Dios. Podemos conocer a Dios a través de este libro maravilloso llamado la Biblia, el libro de los libros. Hoy en día es difícil hacer a veces es que los jóvenes, o más bien los niños, adolescentes, tengan el hábito de leer. Yo recuerdo que una de las formas que se adquiere la costumbre es que el niño se familiarice con libros desde que va creciendo, que pueda acceder a los libros y tomarlo y por iniciativa propia, hojearlos, obviamente acorde a su edad, pueden tener dibujos y eso les va a llamar la atención, pero con el pasar del tiempo eso, va a tener ya la costumbre de tomar un libro y leerlo. Hoy en día yo he escuchado de muchos jóvenes que en los colegios les hacen leer cierto libro, y como ellos están más preocupados de tener una buena nota o salvar la nota, ¿qué hacen? Buscan en internet algún resumen, o sea, alguien que le explique de qué se trataba el libro, y con eso responden en la prueba, cuando se supone que el objetivo era otro, que leyeran el libro por su propia cuenta para que así pudieran aprender, claro que sí, desarrollar imaginación, como decimos, y todos los beneficios que tiene leer. Pero hoy en día incluso algunos profesores cambian, en vez de que lean un libro y comenten, ver una película y comenten la película. E incluso algunos les dejan la opción de leer el libro o ver la película. Entonces, es un daño que se está haciendo. Sí. Y para que no le pase, no deje todo en manos de los colegios, sino que los que son padres, los que tienen sobrinos también, cualquier persona cercano que sean menores, tenga libros para que ellos puedan leer ahí. Bueno, acá nuestro hermano me parece que le va a hacer recomendación de algunos libros que serían saludables para los cristianos y también para la gente que no conoce al Señor. Si hay gente que se ha acercado al Señor por leer algunos libros. Alguna vez le voy a contar algo que me pasó a mí en el año 1983, cuando me encontré un libro en la calle, un pequeño folleto, digamos, que impactó mi vida también. A veces hay muchos libros cristianos, supuestamente, que en vez de ser beneficiosos,
son nocivos. Entonces, yo en mi caso le hablaré de libros que yo he leído y que recordé mientras preparaba el podcast de hoy, que han sido importantes por lo menos para mi desarrollo como persona y como cristiano especialmente. Voy a mencionar lo siguiente. 1. El progreso del peregrino, de John Bunyan. No voy a poner acento con el apellido, pero para que usted, si quiere buscarlo, El progreso del peregrino es un muy buen libro. Es una de las novelas más antiguas del género cristiano, podríamos decir. Una ficción, pero que tiene muchas referencias bíblicas y que, aparte de ser un libro enriquecedor, es muy bonita la historia. Otro libro importante y muy bueno es Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Tiene una temática respecto a lo que es la vida de Jesús, respecto a lo que es la Biblia misma, los textos parabíblicos, pero muchas cosas relacionadas al evangelio que nosotros tenemos y que está corroborado en la historia, con ciertos estudios, con distintos científicos, con distintas evidencias, como dice el título, para afirmar la fe, para saber que la Biblia y lo que creemos está también respaldado con mucha documentación. Otro libro que es como para adentrarse, porque a lo mejor ese libro, el de Evidencia que exige un veredicto, puede ser como muy denso para algunas personas. Hay uno que está relacionado, del mismo autor, que se llama Más que un carpintero, que es un libro breve, muy acotado, pero también muy puntual, de cuestionamientos que a veces se hace a la fe y que se pueden contrarrestar con información que tiene este libro. Y que lo mismo, la idea de ese libro es que usted pueda ir buscando también por iniciativa propia mayor información sobre su fe para que pueda afirmarla. Otro libro que ya es testimonial, que es Torturado por Cristo, de Richard Wurmbrand. También lo hemos mencionado en algún otro podcast a este pastor. Y es su testimonio de vida de la iglesia perseguida en nuestros tiempos, no solamente en épocas del Imperio Romano, no solamente en épocas bíblicas como tal, sino que ya en la época contemporánea de cristianos perseguidos. Y ahí cuenta su testimonio el pastor Richard Wurmbrand, de él y de otros cristianos contemporáneos a él. Otro libro muy bueno es Jesús el Judío, de César Vidal, que también invitamos a que, si le gusta investigar más de la vida de Jesús con libros también parabíblicos, con libros seculares, están incorporados y se hace estudio también con respecto a Jesús, y también habla de estas evidencias que nosotros tenemos y conocer. Muchas veces leemos textos bíblicos que habla de Jesús y no entendemos las costumbres. Este libro también habla de eso, de por qué Jesús hacía ciertas cosas, por qué los discípulos hacían ciertas cosas, y la importancia que a veces no entendemos está profundizado en ese libro. Y por último, un libro que he adquirido hace poco tiempo, pero me he maravillado con él, es ¿Puede la ciencia explicarlo todo?, de John Lennox. Él tiene muchos libros, pero este es el primero que yo leo de él, entonces el que puedo recomendar, que es un científico de la Universidad de Oxford, y él se ha enfrentado con muchos ateos a lo largo de su carrera de profesor, de su carrera científica, y ha ido desarrollando estudios respecto a estos cuestionamientos que se hacen y cómo lo que hoy conocemos o secularmente se conoce como ciencia intenta cuestionar sus creencias, intenta ridiculizar sus creencias. Y él obviamente ha buscado fuentes, ha buscado muchos autores, que hay gente que utiliza mucho la falacia para argumentar. Hay mucha gente que son colegas de él y tratan de cuestionarlo, y él en este libro también breve, porque él mismo hace alusión a otros textos más extensos que tiene de él, pero es un muy buen libro para aquellos que quieran tener conocimientos científicos, como dice la gente, respecto a lo que es el cristianismo, la Biblia y en general Jesucristo y el Evangelio. Así es que son libros que yo recomiendo porque ha sido mi experiencia. Si quieres saber de ellos, puede consultarme, pero por ahora son los que yo recomendaría, de los que recordé hoy. Quizás más adelante me recuerde de otros, pero estos son libros cristianos. Y otros libros seculares, nos referimos a libros no cristianos, hay muchos que usted puede buscar,
pero con lo que dijimos en un inicio, saber quién es el autor. Hoy en día es fácil informarse de quiénes son, en qué contexto histórico lo escribió, y pueda usted ver algo que a usted le guste, le agrade y que despierte ese deseo por leer más. Estaríamos despidiéndonos de este podcast y lo único que le puedo decir, Dios es el único Dios verdadero y es el Dios de la alegría, como le digo siempre. Disfrute lo que tiene, disfrute a la gente que está cerca suyo, disfrute al acostarse, al despertar, al caminar, al orar, al cantar a Dios, al mirar el cielo nublado, al mirar la lluvia, al mirar el sol, al escuchar el canto de un pajarillo, al oír la voz de las personas que te aman, al oír los insultos de los que no te aman. Bueno, gózate, porque Dios es nuestro Dios, el único Dios, también es el Dios de la alegría. No en vano dice un texto: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Ya los tiempos que corren, cuando usted escucha a la gente del mundo hablar, cuando escucha a los comentaristas, solo pesimismo. Pero ¿sabe qué? La iglesia, usted, yo, estamos viviendo los tiempos más apasionantes de la historia. Pase lo que pase, aunque el mundo se desmorone a nuestro lado, recuerde, Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es bueno que tenga también lectura de libros que hablan de hombres de fe, de hombres que tuvieron grandes experiencias con Dios, de hombres que son científicos, y que eso tal vez te puede dar, Dios puede usar eso para darte un gramito más de seguridad en sus palabras y en Él. Estamos en los tiempos más apasionantes de la historia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca y todo lo que está ocurriendo ya el Señor lo sabía, así que a mí por lo menos y a ti nada debe asombrarte, nada. Solamente saber que tenemos nuestra salvación asegurada, no por nosotros, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Agradecemos el que nos haya escuchado. Agradecemos que el Señor nos permita hacer este podcast en este capítulo 7. Le instamos a que siempre siga buscando del Señor en oración, leyendo la Escritura y compartiendo con aquellos que tienen la fe en el Señor que nos ha salvado. Comente en nuestros videos aquí en YouTube, póngale un like en el dedito arriba ahí que tiene, suscríbase si no está en nuestro canal todavía. Y también recuerde que puede buscarlo en Spotify, este mismo audio, y compártalo con los demás. Así es que paz del Señor para cada uno de ustedes. Nos despedimos en la paz del Señor Jesucristo. Nos vemos. Chao. Hasta pronto. Shalom.